les quiero hablar de un amor de grandes dimensiones. ¿Te acuerdas cuando eras niña? ¿Quién se acuerda? O niño. Y que tu mamá te decía, no sé si te decía estas cosas, pero te decía, ¿me quieres mucho? Y tú le decías, sí. ¿Hasta dónde me quieres? Hasta el cielo. Pero te voy a decir una cosa, o cuando tuviste a tu primer novio, tú forzabas al novio, ¿verdad? Dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde me quieres? No, dilo. Hasta el cielo, mi amor. No, es muy cortito, ¿no? Pero mira, con estos dos ejemplos, quiero decirte que el amor realmente no tiene una medida que podamos dimensionar. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, aunque impacta nuestros sentimientos y nuestras emociones. El amor no es una cosa. Pues entonces, ¿qué es el amor? Ya no es sentimiento, no es emoción, ni siquiera es un pensamiento. No lo podemos medir con las dimensiones que medimos nosotros en el mundo natural, porque traspasa el tiempo, la materia y el espacio. El amor no es de naturaleza material, es de naturaleza divina. Así es que de este amor es el que te voy a hablar, un amor de grandes dimensiones. Cuando Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios y comenzó a manifestar ese reino, a proclamar ese reino, primero lo anunció, el reino se ha acercado, después comenzó a juntar a discípulos y les enseñó y les dijo, el reino se parece a esto, es semejante a aquello, es como, ¿verdad? Y puso muchas parábolas y muchos ejemplos de cómo es el reino, porque el reino está fundamentado en principios, en fundamentos, en bases, ¿verdad? Leyes. Y entonces ese reino comenzó a manifestarlo, pero de lo que se asombraban muchos es cómo Jesús se reunía con los que consideraban, los religiosos de su tiempo, los consideraban impuros, eran pecadores, aunque los religiosos también eran pecadores, ¿verdad? Los fariseos del tiempo de Jesús eran pecadores también. Pero ellos pensaban que estaban en un lugar de privilegio porque habían nacido en una cultura y eran parte de un pueblo, el llamado pueblo de Dios, y entonces ellos decían, nosotros cumplimos la ley, nosotros nos vestimos de determinada manera, nosotros hacemos estas cosas en las sinagogas, así es que nosotros somos puros porque tenemos la ley de Dios y la practicamos, y ellos que no ni siquiera pueden entrar a las sinagogas, ellos son impuros, son pecadores. Y a Jesús lo cuestionaron mucho de por qué él se sentaba en la casa de los pecadores, de los publicanos les llamaban, pecadores. Había también ahí rameras, había alcohólicos, había de todas tipo de personas que eran despreciados, relegados por la religión. Y sabes, una de las cosas que impactó a esas personas fue el amor con que los trató. En una ocasión le traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio, imagínate eso, fue sorprendida en adulterio. ¿Por qué no trajeron al hombre? No sé, ahí sería una cuestión de entrar en un debate profundo en eso, ¿verdad? Pero le trajeron a la mujer y Jesús estaba ahí sentado en un lugar y le dice, mira, esta mujer fue hallada en adulterio y todos estamos listos con estas piedras porque la ley dice que ella sea apedreada hasta que muera. ¿Tú qué piensas? Y Jesús comienza a escribir en la tierra y luego levanta la mirada y les dice, ok, quien esté limpio entonces tiene la capacidad de poder ejecutar la sentencia. Lancen la piedra. Pero ellos sabían en su conciencia que no estaban limpios, que había orgullo, había altivez, había religiosidad y no estaban limpios. Entonces, tú sabes la historia, se tiran la piedra y se van, ¿verdad? La sueltan la piedra, mejor dicho, y se van. Y entonces Jesús dice estas palabras a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, todos se han ido. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, Dios no es permisivo con el pecado.
No está diciendo, dale duro al pecado, no pasa nada, al fin que hay amor. No, 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 ese es un amor incorrecto. Pero le está diciendo, yo no te condeno, tienes oportunidad, vete y cambia tu forma de vida, cambia tu estilo de vida y no peques más. Cuando ellos veían esas expresiones de gracia, esas expresiones de amor, de misericordia, de bondad, porque Dios es bueno y Jesús es la proyección del Padre, entonces la gente se amontonaba y decía, pero nunca habíamos oído hablar a un hombre igual que él habla. ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Por qué haces estas cosas? Porque él les hablaba diferente, porque el amor de Dios fluía a través de sus palabras. Y sí les decía lo que estaba mal, y sí les decía que se tenían que arrepentir, y sí les decía que estaban en pecado, pero había tanto amor que salía de sus palabras que la gente se dejaba abrazar por esas palabras. ¿Sabes? La escritura dice que Dios es grande, que el universo no lo puede contener. Son cosas que no podemos entender. ¿Cuál es la dimensión del universo? La ciencia hoy en día no puede saber cuánto mide el universo. Solamente dicen se extiende y cada vez descubren más galaxias que se están creando y se extiende. No sabemos dónde acaba, no sabemos dónde empieza. La escritura dice que Dios es el principio y es el fin, que es el alfa y la omega. Y sabes, Dios es amor. Por lo tanto, si queremos ponerle alguna dimensión que de alguna manera podamos razonar, a lo mejor no comprender, pero decir, bueno, de ese tamaño es el amor de Dios. Es más grande que el universo. Porque si la escritura dice que Dios no cabe en el universo y Dios es amor, entonces el amor no cabe en el universo, es más grande. Ese es el amor con que Dios nos ama a ti y a mí. Su amor es demasiado grande para comprender, pero Él lo quiso poner en un hombre llamado Jesús y lo envió a la tierra, llamado el Hijo de Dios, para que conociéramos esa clase de amor. Así que las dimensiones de lo espiritual son diferentes. ¿Qué es una dimensión? Es una magnitud medible que mide un espacio, el peso, cuánto mide una cosa para darle dimensiones a una figura. Eso es en el mundo natural, pero en el mundo espiritual no podemos medir de la misma manera. El amor es diferente. El amor no es una cosa, el amor no es un sentimiento, el amor no es una pasión, el amor no es nada de eso, no es un pensamiento, el amor es una persona. Se llama Jesucristo. Y la escritura dice que Él habita dentro de nosotros. Así es que no podemos decir, aunque las personas no quieran amarnos, bueno, a ti sí, yo sé que a ti sí, todos eres muy amable, quiere decir fácil de amar, pero a veces otros no nos quieren amar y nos afligimos y nos ponemos mal porque no me ama, no me expresa que me quiere, no me expresa que me ama, me rechaza. Y sabes, si todo el amor se vino a meter dentro de nosotros, ¿cómo puedo decir eso? No me gusta que alguien me rechace, ok. No me gusta que alguien no quiera tratar conmigo, ok. Pero no puedo decir que no tengo amor. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Ese amor ya está a ti. Es tan vasto, es tan grande, te da tanta plenitud. Y por supuesto, tenemos que sortear y enfrentar y confrontar las cosas de la vida, personas, situaciones, etapas, todo eso. Claro que sí, pero no desde la plataforma de los vacíos que yo digo es que no me ama. Desde esa plataforma no. Hay tanta plenitud de Dios dentro de nosotros. Así es que cuando nos unimos a Cristo, las dimensiones de toda la plenitud de Él vinieron a ser parte de nosotros. Colosenses 2:9 y 10, ¿tenemos la versión internacional? Sí, porfa.
Colosenses 2, 9 y 10. ¿Cuántos saben que son muy amados? ¿Hoy te estás enterando? Bueno, está bien. Eres muy amada, muy amado. Colosenses 2:9 dice esta versión internacional, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer se metió en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 10, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Dije que ustedes han recibido esa plenitud. Sé que a lo mejor no, algunos están pasando situaciones difíciles. Sé que a lo mejor alguien se pueda sentir triste hoy por la pérdida de algo, de alguien, una situación trágica, lo que sea. O sea, no estoy diciendo que somos insensibles, no estoy diciendo que no pasa nada, o me voy a poner duro, ¿verdad? Porque no pasa nada. No, no, no. Hay sentimientos en nuestro diseño. Dios diseñó nuestra alma con sentimientos, emociones, pasiones. No estoy diciendo que alguien no pudiera sentir eso. Lo que estoy diciendo es que hay tanta plenitud del amor de Dios en nosotros que ese tipo de cosas no deben destruirnos, no deben lastimarnos, no deben rompernos. Amén. En Él habita, está toda la plenitud de Dios. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes están seguros porque han recibido esa plenitud. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer y lo que Él representa, lo metió en Cristo Jesús. Y cuando tú lo recibiste como Señor y Salvador, el Espíritu Santo dio testimonio, vino, se metió dentro de ti. Algunos cayeron al piso, temblaron, empezaron a recibir esa presencia, pero no es más que está diciendo el Señor, es una señal. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo es una señal de que toda la plenitud de Cristo, toda la plenitud de Dios se vino a meter dentro de ti. Y Pablo está haciendo una oración en Efesios capítulo 3, verso 16. ¿Contamos con la traducción viviente? Sí, por favor. Efesios 3, 16. Esta carta a los Efesios es impresionante, la he leído no sé cuántas veces y cada vez que la vuelvo a leer encuentro cosas. No sé cuántas veces, pero es una joya de revelación esta carta. Capítulo 3, verso 16. Pablo está hablando y diciendo estas palabras, pido en oración. ¿Qué está pidiendo en oración? Esta es una clave porque las oraciones de Pablo las necesitamos aprender y orarlas nosotros también. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos da fuerza en toda situación. Verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Lo quiero leer este verso 17, lo debes de grabar en tu frente, en tu corazón, ponlo en el refri, ponlo en todos lados para que te acuerdes. Cuando alguien te rechazó y te dijo, no te quiero más, vete de mi vida, ya no te quiero ver, y ese tipo de cosas que pueden suceder, tú puedas entender que nadie puede dañarte porque toda la plenitud de Dios se metió dentro de ti. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Verso 18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor.
Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuántos quieren de esta clase de amor? Todos necesitamos este amor, porque fuimos diseñados para ser llenos del amor de Dios. Ese es nuestro diseño. Los ateos, los que no creen, los que rechazan a Dios, no saben cómo cubrir todos esos profundos vacíos. No entienden. Se vuelven duros algunos de corazón y dicen, no necesito amor, no necesito a Dios, no creo en Dios. Pero al mismo tiempo no saben explicar todas las cosas que pasan en la naturaleza. Sabes, hace tiempo yo platicando con una persona, hace años, y me decía, yo no creo en Dios, no creo en Dios. Yo creo que estamos aquí y que cada quien se valga por sus propias fuerzas y salga adelante. Soy buen ciudadano, pago mis impuestos, soy un buen esposo, soy un buen papá. Yo soy bueno, no necesito a Dios. Eso me dijo un día. Y al pasar de los años lo vi y estaba muy mal, había fracasado su matrimonio. Y me dijo, en aquel entonces que tú me hablaste de Dios, te rechacé. Y no sabía que no solo rechacé a un hombre, estaba rechazando lo que tú representabas. Y rechacé a Dios. Y hoy estoy mal, muy mal. Ayúdame, por favor. Perdió su familia, perdió su dinero, todo eso. Sabes, Dios nos ama, Dios te ama mucho. Yo era defensor de la teoría de la evolución, del mono, de los changos. Yo era defensor de eso. Yo estudié una carrera que estaba basada en eso. Imagínate lo que tuvo que hacer Dios conmigo, porque toda mi ciencia y mi conocimiento de las cosas, yo me sentía muy orgulloso, yo pensaba que yo las sabía todas y debatía con los testigos y con todas esas personas que tocaban a la puerta, debatía con ellos. ¿Sabes? Dios me puso en mi lugar bien y me hizo ver algo que en la escuela no te enseñan, las cosas que no se ven, las cosas sobrenaturales que no se ven. Y me enseñó su amor. Y esta oración la he hecho todo el tiempo, que de sus gloriosos e inagotables recursos, primero nos fortalezca con poder en mi espíritu, en el hombre interior. Entonces Cristo habitará en el corazón de todos nosotros a medida que confiemos en Él. Así que declara conmigo estas palabras. Yo pido en oración, pero hazlo con fe. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos me fortalezca, que derribe toda tristeza, toda aflicción, todo enojo, porque me han rechazado, porque no siento que me aman las personas. Y que Cristo se revele a mi vida y me haga entender que habita en mí, para que pueda comprender las dimensiones de su amor. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso? ¿Cómo se pueden ver esas medidas en mí, las medidas de su amor? ¿Cómo se van a reflejar en mí? ¿Cómo yo podría manifestar esas medidas de las dimensiones de Cristo en nosotros? Te voy a explicar algo. Voy a adelantarme aquí.
Todo lo espiritual se mide y se manifiesta en nosotros de muchas formas, por medio del carácter, por medio de andar en la verdad, por medio de manifestarlo con palabras, por medio de la integridad, por medio de su gracia, su misericordia, por medio de esas cosas. Así que te voy a explicar algo más práctico. Hay tres dimensiones de Cristo que podemos nosotros tener acceso. Tres, son prácticas. La primera es su palabra. Su palabra nos revela lo grande que es Él. La dimensión de su palabra es maravillosa. No es información, no es llenarnos de información, no es un conocimiento que va a aumentar mi cultura de la Biblia o mi cultura acerca de las cosas de Dios. No, 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 ni siquiera es teología. Su palabra es espíritu y es verdad. Su palabra es vida. Cuando su palabra entra, no en mi intelecto, sino en mi espíritu, entonces cobra vida y me da tanta fortaleza y confianza que empiezo a entender las dimensiones de esa palabra. Imagínate tú entonces que viene alguien, me rechaza, me insulta, me ofende, yo me voy a mi casa y estoy tan afligido por eso y el Señor me dice, hey, la dimensión de mi palabra dice que ames a tus enemigos, que ores por ellos y que los perdones. Ah, entonces regreso. No, no, ya no hay más que hacer, no regreses, pero ámalo, perdónalo, ora por él. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Seguros. Le voy a hablar, le voy a decir, oye, visítalo, dale otra repasadita. Su palabra, la dimensión de su palabra. Segundo, el Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Habla con Él. ¿Cuáles fueron tus primeras palabras esta mañana cuando despertaste? ¿Seguros? ¿O fue, ya se me hizo tarde, vámonos, niños, no sé qué, que no sé cuánto, ya empezó la alabanza, oye? O bueno, no hoy, cualquier día de la semana. ¿Cuáles son tus primeras palabras? Porque si soñaste algo horrible, o traes pendientes del trabajo, o traes preocupaciones con los hijos, o lo que sea, eso es lo que está en tu mente. Eso es lo que está bombardeando tus ideas y tus primeras palabras del día, a lo mejor no se las dijiste al esposo, a la esposa o a tus hijos, pero las expresaste. Ibas camino al baño, dijiste, ay, tengo muchas cosas que hacer, ay, a ver si me alcanza el tiempo, y guau, 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 ¿no? Pero ¿cuántos estuvieron conscientes hoy? Padre, gracias, soy tan bendecido, todavía no me levanto de esta cama y estoy bien bendecido. Gracias. Hace rato estaba oyendo ahí, alguien que estaba ahí, no sé si era Mariana, no sé quién estaba ahí, pero oí gracias como 50 veces. Gracias, 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 gracias. Y Dios me decía, escucha, escucha. Es un reconocimiento de que somos tan bendecidos. Hay tanta gratitud en nuestro corazón. Esas deberían ser las primeras palabras reconociéndolo a Él. No te va a llevar un minuto que le digas gracias, estoy tan bendecida, tan bendecido, todo lo que me rodea. Gracias. Hay otras personas que hoy están amaneciendo sin casa, sin dinero, sin comida, sin recursos, con problemas gigantes. Yo estoy bien, gracias. Me preocupa que voló la mosca. Perdóname, Señor. Me ahogo en un medio vaso de agua, ni siquiera en un vaso completo. El Espíritu Santo es necesario, es importante. Y número tres, entender su obra salvadora. Esas son las tres dimensiones de Cristo, su palabra, el Espíritu Santo y su obra salvadora. En su obra salvadora hay cuatro cosas importantes. La dimensión del perdón. Voy a ir un poco más rápido. En la obra salvadora, estoy en el punto 3, pero lo voy a desglosar en cuatro cosas. Su obra salvadora nos dio cuatro
Maravillosas cosas, impresionantes. La dimensión del perdón de pecados, sus beneficios, la libertad del pasado, de las maldiciones, de la enfermedad, tremendo. En el discipulado de esta mañana estábamos hablando acerca de las maldiciones generacionales. Sí se quitaron en Cristo, sí, pero yo necesito activar ese beneficio en mi vida si no van a estar ahí todo el tiempo, y le hicieron la vida cansada al tatarabuelo, y luego al abuelo, y luego al bisabuelo, y luego a mi padre, y luego yo. Y sabes, una de las maldiciones que reveló el Señor, que hace mucho daño a la iglesia, es la maldición de negligencia. El bisabuelo fue negligente, el abuelo fue negligente, mi padre fue negligente. Y el Espíritu Santo me dijo un día, tú eres el único en muchas generaciones de todos tus antepasados que yo estoy levantando para que me conozcan. Ninguno de ellos te conoció. Pero tienes que acabar con esas iniquidades. La iniquidad es una raíz del pecado. Y esa se transmite de generación en generación en generación. Y hay un medio legal para que nos podamos deshacer de eso. Tienes que venir los martes porque estamos practicando cómo deshacerte de las maldiciones generacionales. Tienes que aprender estos recursos. Pero la dimensión del perdón es uno de ellos. Hemos sido perdonados. Y cuando estamos en el tribunal de Dios diciéndole, Señor, toda la obra que hiciste a través de Jesucristo me justifica. Así es que estas maldiciones ya no tienen derecho ni autoridad ni poder sobre mi vida. Ya no volveré a experimentar el estancamiento, la mediocridad, la pobreza, el fracaso, la enfermedad, porque todas esas cosas han tenido autoridad vez tras vez, año tras año, y luego me frustro porque voy a la iglesia, oran por mí, oro también que se quite eso, pero no hay un medio legal que yo conociera para quitar esas maldiciones. Tremendo. Y no nos podemos acostumbrar a vivir el estancamiento y el fracaso. Estamos aquí para cumplir un propósito y el enemigo está empeñado en que no lo cumplas. Así es que su obra salvadora nos dio 4 cosas poderosas y esa es la dimensión de Cristo. La dimensión del perdón, que me da libertad del pasado, de las maldiciones, de la enfermedad. La dimensión de la nueva naturaleza, que me capacita para poder lograr todas las cosas para las cuales yo nací. La dimensión de su justicia, nos justificó para bendecirnos. Si no somos justos, Dios no te puede bendecir. Si eres justo, Dios sí te puede bendecir, pero no puedes ser justo por tus propios medios. Nadie, por muy bien que se porte, va a presentarse justo delante de Dios. Esa justicia nos fue impartida en la cruz del Calvario. Él nos dio su justicia y se hizo maldición, dice el apóstol Pablo en Romanos. Él se hizo maldito para que nos diera su condición de justicia. Fue un intercambio. Él me dijo, mira, dame toda esa naturaleza maldita que tienes, yo me la llevo y te voy a dar toda mi naturaleza. Hay un intercambio en la cruz. Y cuando te unes a Cristo, te unes a esa justicia. Ahora tú y yo somos justos. Amén. La dimensión de su justicia y la dimensión del propósito y destino. ¿Cuántos les interesa esto? Juan 8, 31 y 32, Reina Valera 60. Así que la oración de Pablo es que permanezcan y que echen raíces en ese amor. Juan 8:31 dice Jesús estas palabras, si permanecen en mí, ¿en qué? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos quisieran ser libres de algunas pequeñas cositas que no te dejan en paz? Amén. Ya volví otra vez a tropezar de nuevo y con la misma piedra. Ya no sé ni cuántas veces he hecho lo mismo, ¿no? Puede pasar. Pero mira, esto tiene mucha riqueza. Dice, si permanecen en mí, permanecer es ser constante, perseverante, ¿verdad? Enfocado. Y dice aquí, en mi palabra.
Entonces su palabra es vida, su palabra tiene algo que puede producir en nosotros una transformación, porque dice serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿quién es un discípulo? Viene de la palabra disciplina, discípulo. Entonces, un discípulo no solo es el que se sienta a escribir y escuchar, ese es el primer paso, pero después de ahí lo ponen a practicar y está practicando, el maestro le dice, no, se hace así. Entonces, cuando el martes enseñemos acerca de los tribunales de Dios y cómo entrar a esa presencia de los tribunales, yo te voy a explicar cómo lo hacemos y yo te voy a llevar paso a paso y decir, se hace así. La Biblia nos enseña cómo se hace así. Pero después de que lo hagamos, de que yo lo haga, entonces lo hacemos juntos. Ahora, hagámoslo juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, es así. Y entonces yo te voy a escuchar. Y después te voy a decir, ahora tú hazlo. ¿Qué implica eso? Implica que te quiero enseñar cosas prácticas para que sepas cómo se hace. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo esta escritura? Jesús dice, permanezcan en mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El pensamiento judío es diferente al pensamiento griego. Hay dos corrientes de pensamiento en la escritura, culturalmente hablando, como se dieron las cosas, la historia del Nuevo Testamento. En esa zona del Medio Oriente reinaban dos pensamientos, el pensamiento judío y el pensamiento griego. El pensamiento griego estaba basado en las escuelas de los filósofos, Sócrates, Platón y todos ellos. Mucho conocimiento, mucho conocimiento. ¿Qué más nuevo? ¿Qué más nuevo? En una ocasión que Pablo va a Atenas, en Grecia, le dicen, vente, que tú eres famoso, ¿verdad? Allá que enseñas de un tal Jesús, enséñanos. Y todos quedan impactados, pero cuando Pablo comienza a decirles, ah, pero esto lo tienen que llevar a sus vidas, a practicarlo, dicen, bueno, ahora espérate, otro día vienes con calma y nos explicas más. Pero aún así, muchos griegos se convirtieron a Cristo y lo siguieron. Entonces, el pensamiento griego es conocimiento, conocimiento, conocimiento y conocimiento, mucho. Ha influenciado a Occidente tremendamente. El concepto de democracia viene de allá. Lo inventaron los griegos, viene de las escuelas griegas. Y democracia es algo que se usa en muchos países hoy en día y que está influenciando a muchas naciones. Ese es un ejemplo nada más. Todos los sistemas educativos de muchos países están fundamentados en el pensamiento de los sistemas griegos. Pero, ¿qué es el pensamiento judío? El pensamiento judío está basado en discipulado. El pensamiento judío está basado en entendimiento. La palabra del significado entendimiento en el pensamiento judío, en la cultura judía, empieza cuando alguien recibe la enseñanza, la comprende, la medita, la empieza a practicar y la vuelve parte de su vida. Entonces su maestro dice, este ya entendió. Así nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya le enseñé a este muchacho y mira, ya lo hace, es parte de su vida. Libertad entonces es el resultado del conocimiento de la verdad llevándola a cabo. La palabra la debemos conocer, oír, leer, estudiar, meditar, practicar y vivir. ¿Te digo otra vez? Oír, leer, estudiar, meditar, hablar, practicar y vivir. ¿Cómo crees que Jesús venció la tentación con Satanás? Escrito está. Y fueron desafíos, ¿no? Que Satanás le dijo, mira todos estos reinos. Adán me los entregó, yo los tengo. Si tú me adoras, te entrego todos estos reinos. Wow, qué desafío, ¿verdad? Y Jesús dijo, escrito está. Solamente adorarás a Dios y a nadie más. Así es que, ¿cómo lo venció? Con la palabra. Jesús venció la tentación con la palabra. Fue probada su identidad, fue probado su carácter, fue probada su fe, fue probado todo.
Él fue probado antes de empezar su ministerio. Todo lo que nosotros experimentamos cada día. Cuando alguien viene y te ofende, está probando tu identidad, no te enojes, es tu maestro. Te dice de cosas horribles, no te enojes. Debes de pensar, me está entrenando para que mi identidad esté fortalecida. O te ofendes y no le vuelves a hablar nunca más en toda tu vida, ¿no? Pero la identidad todo el tiempo va a ser probada, todo el tiempo, desde que abres los ojos, aunque no haya nadie a tu lado, pensamientos te pueden estar probando, ideas, emociones, tu identidad, tu carácter, tu integridad, tu fe, todo el tiempo estará siendo probada. Pero si permaneces en Él, si toda la plenitud del amor de Dios estás consciente que está en ti, tú ya tienes la victoria. Amén. Jesús dijo, es imposible que no vengan ofensas. Pero Dios quiere que todas las dimensiones de la vida que están en Cristo estén en ti y te formen. Los discípulos, tanto Pedro como Pablo y Juan, dicen, esta es una leve tribulación. Oh, no es causa de gozo. Te vas a sentir medio mal, porque es una leve tribulación, dice leve tribulación. Pero luego produce un fruto maravilloso. Permanece. Y lo único que te hace permanecer es que Dios te ama. Así que ¿cuántos saben que Dios les ama? ¿Cuántos están entendiendo hoy el mensaje? Termino con Juan 5:24, Reina Valera 60. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así es que el que cree en mi palabra, dice Jesús, pasa algo, sucede algo en el interior de esa persona que está teniendo fe, transformador, poderoso, que lo traslada de un estado de muerte a vida. El estado de muerte, no creas que deja de respirar, y no, esa es muerte física. Esa es una muerte física, se acabó su tiempo en esta tierra, ok. Pero muerte en la Biblia es más que eso. Muerte en la Biblia es la ausencia de la vida de Dios. Y si Dios no está, puede haber pobreza, miseria, maldiciones, enfermedades, toda clase de cosas que van destruyendo poco a poco y van mermando poco a poco la vida de las personas. Pero dice aquí que el que cree en sus palabras y el que cree al que le envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pasé de la preocupación a un estado de paz. Pasé de la tristeza a un estado de gozo. Pasé del estrés, de la enfermedad y de toda la angustia que sentía por las cosas de la vida a un estado de reposo, de tranquilidad, de confianza. Pasé de un estado de estancamiento, de improductividad, a un estado donde yo empiezo a ser productivo, donde empiezo a ser abundante en todas las cosas. El que ha creído en mi palabra y ha creído al que me envió, dice Jesús. Hemos pasado de una dimensión de muerte a una dimensión de vida, donde las maldiciones no caben. No me importa lo que hayan hecho mis antepasados, no importa qué tan terribles hayan sido ellos. No importa si rindieron sus vidas a Satanás en el ocultismo, en la brujería, hicieron y deshicieron, no importa. La cruz del Calvario fue suficiente. Amén. En una ocasión, con esto ya concluimos. Jesús está predicando palabra que les resulta dura palabra a los discípulos. Ya tenía, aparte de sus 12, tenía otros más, como 70. Y uno de ellos dijo, oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y Jesús les dijo, bueno, no los voy a retener, si pueden ir, si quieren.
Y dice que a partir de ese momento, varios de los discípulos ya no siguieron a Jesús. No los 12, otros más que tenía, y se fueron. Pero luego volteó con los 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor. Esto está en Juan 6:68. Simón Pedro respondió, Señor, ¿y a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, estaban tan seguros que las palabras, por muy difíciles que parecieran al escucharlas de Jesús, ellos estaban seguros de quién venían y ellos estaban seguros quién lo había enviado a él. Le dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así es que, iglesia, escucha a Jesús. No todo va a ser miel sobre hojuelas, no. Pétalos de rosa, no. Un amor romántico, no. A veces su amor nos va a disciplinar. A veces su amor nos va a direccionar. A veces por el gran amor con que nos ama me va a decir, deja esa persona, deja esa relación, deja ese estilo de vida. Y me va a convencer por amor, porque tiene algo mejor para mí, porque estoy en sus planes. Amén.